diferencia de las otras iglesias, la iglesia en Filadelfia es una iglesia que el Señor solo elogia, no reprende por nada. Solo dice cosas bonitas de la iglesia de Filadelfia. Y si pudiéramos describir en una frase cómo es la iglesia en Filadelfia, la describiríamos como una iglesia fiel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al igual que las otras cartas, esta carta comienza describiendo a Jesucristo. Y lo describe en el versículo 7 como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. El santo era un nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar que Dios se llamaba a sí mismo el Santo de Israel. Y Jesús toma aquí ese nombre para atribuírselo a sí mismo y dice: escribe el Santo. Hablando de la divinidad de Jesucristo y de su igualdad con el Padre, de la misma naturaleza, de compartir los mismos atributos. Él es el santo. Luego dice el verdadero. Estos dos atributos no aparecen en la visión del capítulo 1. Si ustedes se dan cuenta o habrán notado, en todos los mensajes de la iglesia toma parte de la visión del capítulo 1 y la pone como introducción en la carta. Sin embargo, estos dos atributos no son parte de la visión, tanto el santo como el verdadero. Y yo creo que es porque esta carta también tiene que ver con los judíos de esta región. Les está hablando a ellos y les está diciendo: yo soy el santo y yo soy el verdadero. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, y de eso habla el Apocalipsis, de un falso Mesías que se va a levantar al final de los tiempos, a los cuales los judíos van a seguir. Pero en medio de la tribulación se van a dar cuenta de que no era el verdadero, porque el verdadero es Jesucristo. De eso está hablando acá cuando dice: yo soy el santo, el verdadero. Y luego dice: el que tiene la llave de David. Este es un atributo del Mesías que aparece en el libro de Isaías. Se le llama al Mesías como el que tiene las llaves. Eso tiene que ver con soberanía. Él es el soberano, el que puede hacer que las puertas se abran, o el que cierra las puertas. Y cuando Él abre la puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando Él la cierra, también nadie puede abrirla. Así se describe a Jesucristo como el santo, como el verdadero y como el soberano también en este pasaje. Ahora vamos a pensar un poco en cuanto a el reconocimiento que el Señor da a la iglesia en Filadelfia. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras.
he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En un momento vamos a hablar acerca de esa puerta, pero ahora quiero que pensemos en el reconocimiento que Dios le da a la iglesia. Le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aparentemente la iglesia en Filadelfia era una iglesia pequeña y era una iglesia pobre. Dios le dice, tienes poca fuerza. Pero para Dios no es tan importante si somos fuertes. La verdad es que la Biblia dice que Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. De pronto estás aquí pensando, bueno, yo no soy alguien fuerte, yo no soy alguien que tiene muchas habilidades. Para Dios eso no es importante. El Señor le dijo al apóstol Pablo que su poder se perfeccionaba, ¿dónde? En la debilidad. Así que si te sientes débil, no te preocupes delante de Dios, ese no es un problema. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Para el Señor no es importante si eres fuerte o débil, pero sí es importante que guardes su palabra, que guardes su palabra. Y hay una diferencia, hermanos, entre conocer, estudiar, meditar la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, con ponerla en práctica, con aferrarnos a ella, no porque la entendamos. Hoy en día hacemos mucho énfasis en entender la palabra de Dios. Sin embargo, los principios de Dios no siempre los vamos a entender. ¿Qué sentido tendría para Abraham cuando Dios le pidió que entregara a su hijo? Pues pensar en eso. De pronto no tenía ningún sentido en su mente, pero Abraham obedeció. Nuestra preocupación mayor no debe ser si entendemos los principios de Dios. Nuestra mayor preocupación debe ser si estamos obedeciendo los principios de Dios. A veces no vamos a entenderlos, pero está bien. Especialmente cuando estudiamos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que no entendemos y que no vamos a entender hasta que estemos allá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si estamos guardando lo que el Señor nos ha pedido. Y eso tenía la iglesia en Filadelfia. Era una iglesia que estaba guardando la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, ¿estamos guardando la palabra de Dios? Es la pregunta para nosotros. ¿Estamos obedeciendo en base a lo que nosotros conocemos o sabemos de la palabra de Dios? ¿Estamos aplicándola a nuestra vida? Al final eso es lo importante para Dios. ¿Cuánto estamos obedeciendo? Ahora tenía otra virtud la iglesia en Filadelfia. Estaba guardando la palabra y por otro lado no había negado el nombre del Señor. La iglesia en Filadelfia, al igual que las otras iglesias, sufría de mucha persecución social por la idolatría que había en ese tiempo. Además de la presión de la sociedad, también tenían la presión de los judíos que estaban en contra de Jesús y la iglesia y se burlaban de los cristianos y los perseguían. Sin embargo, ellos no habían negado el nombre del Señor. Vivimos en tiempos aquí en nuestra ciudad en donde no hay tanta persecución, tanta burla como ellos la vivieron. Sin embargo, hoy en día la iglesia muchas veces le da pena confesar el nombre del Señor, llamarse a sí mismos cristianos, hablar del evangelio. Muchas veces la iglesia dice, bueno, nosotros somos una iglesia, pero no somos tan, yo voy a la iglesia, pero no soy tan comprometido. Yo no soy tan fanático. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Cuando dices esa expresión, ¿qué estás diciendo? Soy cristiano, pero no tanto. ¿Para qué? Para que el mundo te acepte, para que no se burlen, para que no te rechacen, para que no te señalen. Sin embargo, esta gente no había negado el nombre del Señor y son un ejemplo para nosotros, hermanos. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos
decirle a la gente que nosotros somos cristianos, que vivimos para el Señor. No queremos agradar a la gente. No nos importa si se burlan o nos persiguen. Necesitamos ser fieles y no negar al Señor. Esa es la virtud que tenía la iglesia en Filadelfia. No estaba tratando de ser una iglesia acomodada al mundo, para que el mundo se sintiera bien con ellos. Estaban siendo fiel al nombre del Señor. Así debemos ser. Nuestro culto, hermanos, el domingo en la mañana, no es para que la gente de afuera se sienta bien y quieran venir a la iglesia. Y vamos a poner música bonita para que el mundo se sienta bien. Y vamos a preparar todo para que el mundo se sienta bien. No. Nuestro culto en la iglesia, ¿para qué es? Para adorar a Cristo. No vamos a cambiar nuestra adoración. No vamos a cambiar nuestro tiempo acá para agradar al mundo. No. Vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Ellos no negaron al Señor. No quisieron congraciarse con el mundo. Ahora mira, el Señor le tiene un regalo a esta iglesia. Si recuerdas un poco, la iglesia en Éfeso no tenía amor, ¿verdad? Estaba trabajando, pero habían perdido el amor. El amor es algo que nosotros debemos hacer por obediencia al Señor. En todas las iglesias hay problemas, en todas las iglesias hay personas difíciles, en todas las iglesias se cometen errores. El amor es una decisión de obediencia al Señor y ellos estaban obedeciendo. La iglesia en Filadelfia. Ellos tampoco estaban permitiendo una vida pecaminosa dentro de la iglesia. No se menciona ese problema en la iglesia en Filadelfia. Estaban viviendo en obediencia al Señor, en santidad. Tampoco tenían falsos maestros. Nada de eso se menciona acá. Estaban siendo fieles al Señor. ¿Y qué hace el Señor con esta iglesia fiel? ¿Sabes qué hace? Le abre una puerta. ¿Una puerta para qué? Para la predicación del Evangelio. Esta iglesia no estaba luchando con sus problemas internos. Esta iglesia estaba yendo al mundo a predicar la palabra de Dios. ¿Qué hace una iglesia que está caminando en obediencia al Señor? Va y predica el Evangelio. ¿Y qué hace el Señor? Abre puerta a su palabra. Sin perder esta cita, vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ¿cuál debe ser la oración, hermanos? ¿Cuál es la bendición que el Señor puede dar, que debemos desear como iglesia? Que el Señor abra puerta a la predicación de la palabra. Y eso es lo que estaba haciendo, le había dado el Señor a Filadelfia, una puerta abierta. ¿Para qué? Para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos orar nosotros? Que el Señor abra puertas a su palabra y que como iglesia nosotros podamos ir a compartir el Evangelio. Pregunta práctica para nosotros hoy. ¿Estamos orando que el Señor abra puerta a su palabra? ¿Estamos pidiéndole al Señor que nos dé oportunidad para compartir con otros el mensaje del Señor? ¿Acaso, hermanos, hay otra cosa más grande que podemos hacer aquí? ¿Acaso hay otra cosa más importante que como iglesia podemos soñar? Que el Señor nos permita compartir el Evangelio a otros. Necesitamos orar que el Señor abra puertas. Esa es la primera promesa. Y mira en el versículo 10, volviendo a Apocalipsis. Apocalipsis 3, en el versículo 9, perdón. Mira la puerta que iba a abrir. ¿Cómo era esa puerta? Dice en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aún los que habían sido enemigos de la iglesia, aún los que se burlaban de los cristianos y los perseguían, aún ellos iban a venir al Señor, iban a postrarse ante la iglesia, iban a reconocer que Dios amaba a su iglesia. Era grande esa puerta que el Señor había abierto. De pronto en esta mañana vienen a tu mente personas que se burlan del Evangelio, personas que rechazan la fe. Pero sabes, cuando el Señor abre la puerta, ellos vienen y reconocen que este es el mensaje verdadero y reconocen que el Señor ama a la iglesia. Así que tenemos que pedir más, ¿verdad? Por estos que se burlan, por estos que se oponen, en vez de decir, bueno, de pronto no es la voluntad de Dios que se salven y dejar de predicarles, lo que tenemos que hacer es más bien orar. ¿Qué oramos? Que el Señor abra puerta a su palabra en la vida de estas personas para que puedan venir y reconocer al Dios verdadero. Ahora, además de la puerta abierta, el Señor le hace otra promesa a la iglesia en Filadelfia, en el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que guardan sobre la tierra. El Apocalipsis habla de esta prueba que viene sobre el mundo entero. El Señor viene y va a juzgar a las naciones y cuando terminemos de estudiar las iglesias vamos a empezar, a ver la parte del cielo y luego vamos a ver esta prueba que el Señor trae sobre el mundo entero al final de los tiempos. Pero el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto tú has guardado mi palabra, como te has aferrado a ella, como te has propuesto ponerla en práctica en tu vida, porque has hecho de ella tu estilo de vida, tu mayor tesoro, lo has guardado en tu corazón para obedecerlo. Yo quiero hacerte una promesa, le dice a la iglesia en Filadelfia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Algunas personas dicen, que la iglesia va a pasar por la tribulación y que el Señor los va a guardar, que no los va a sacar, pero que los va a guardar, porque aquí dice que los va a guardar. El problema es que el texto dice, yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba. Y aquí hay una diferencia importante. Porque si dijera te guardaré en la hora de la prueba, significa que en medio de la prueba Él nos va a guardar, sin sacarnos de ella, dentro. Lo cual no estaría mal. O sea, si el Señor a mí me dice que me va a guardar, yo le creo. Yo feliz. O sea, yo no tengo problema con eso. Con tal que el Señor me guarde, yo estoy bien. Sin embargo, el pasaje no dice yo te guardaré en la hora de la prueba. Dice yo te guardaré de la hora de la prueba. Y la idea es que no va a pasar por ahí, que no va a estar ahí. Te guardaré de la hora de la prueba. El de que se usa acá en griego es la palabra ek. Y ek es a diferencia de español, cuando uno dice de, normalmente tiene que ver con pertenencia. Pero ek tiene que ver con movimiento. Cuando dice de, es como si estuviera de adentro hacia afuera moviéndose. Yo te guardaré de la hora de la prueba, te sacaré. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Por cuanto ustedes guardaron mi palabra, yo los voy a guardar de la hora de la prueba. Y por ese pasaje yo puedo decir, lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que yo no voy a estar ahí a la hora de la prueba, el Señor me va a sacar. Es como cuando dicen, voy a hacer un examen, pero salga usted porque está eximido. Ya no tengo que hacer el examen más, ya estoy eximido. Y eso el Señor está prometiéndole a la iglesia en Filadelfia. Yo te voy a sacar de la hora de la prueba. No vas a tener que entrar ahí, porque he guardado mi palabra.
aquí. Esa es la segunda promesa. ¿No es una promesa linda? ¿Cuántos quieren pasar por ahí? Oh, yo no quiero pasar por la hora de la prueba, yo quiero ser sacado de la prueba. Ahora vamos a pensar un poco en la recomendación que le hace. En el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Y cuando habla de pronto está hablando de repente, sin anunciar. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La iglesia en Filadelfia iba muy bien. Y el Señor le dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Mira, no te desanimes, no te desvíes, no dejes de hacer lo que estás haciendo, no te relajes, sigue trabajando así como vas, para que ninguno tome tu corona. En el Nuevo Testamento el Señor promete coronas como recompensa a nuestra fidelidad. Diferentes coronas. Corona de gloria, la corona de vida, la corona incorruptible. Hay diferentes coronas que el Señor promete. Y Él le dice a la iglesia en Filadelfia: sigue fiel al Señor, sigue trabajando. No sea que alguno tome tu corona. No sea que alguno tome tu corona. Primero quiero que sepas algo. Todo lo que yo hago por el Señor, todo lo que yo hago por el Señor va a ser recompensado. No hay nada que yo hago para el Señor que Él no me va a recompensar. Él es el benefactor, Él es quien da. Cuando yo doy, ¿por qué doy? Cuando yo doy al Señor, ¿por qué doy? ¿Yo puedo darle al Señor algo que Él no me ha dado antes? No. Yo doy al Señor porque Él me dio primero. Y de lo que Él me dio, yo le doy. Yo trabajo para el Señor o me esfuerzo por el Señor. ¿Por qué? Porque Él me da la gracia primero. Ahora no solo queda ahí. Lo que yo le doy es solo devolviéndolo de lo que Él ya me dio. Pero no queda ahí. Todo lo que yo haga por Él, Él lo va a recompensar. Todo, todo. Así que la salvación no se gana, pero la recompensa sí. La salvación es un regalo de Dios, pero las coronas son recompensa por mi servicio al Señor. Y le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay otra verdad importante, hermanos. La obra del Señor va a ir adelante, va adelante. Si usted quiere participar o no, el Señor va a levantar a otro. Quien pierde al no participar soy yo, porque otro va a tomar, ¿qué? Mi corona. ¿Quiere servir al Señor? Va a tener recompensa. ¿Quiere vivir una vida indiferente al Señor? Otro va a tomar su corona. Pero la obra del Señor se va a hacer. A veces nos hacemos los importantes, ¿verdad? Los rogados. Y entonces cuando yo me hago el importante, el rogado, ¿sabe qué hace el Señor? Levanta a otro que hace la cosa mejor. Servir al Señor es un privilegio, es una oportunidad de recibir la recompensa del Señor un día. No pierda la oportunidad de participar en la obra del Señor. Él no se queda con nada. Ahora vamos a pensar en la recompensa al final. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Estoy en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Señor ofrece aquí una recompensa para el que venciere.
La primera es que dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. En este tiempo en el cual se está escribiendo esta carta, los edificios tenían muchas columnas. Era parte de la decoración del edificio. Por eso es que uno puede ver esos templos que tenían un sinnúmero de columnas, no porque no pudiese sostenerse con menos, es porque se miraban hermosas todas las columnas que habían, ¿verdad? Era algo precioso ver un edificio lleno de columnas. Y dice, el que venciere yo le voy a poner como columna en el templo de mi Dios. Va a ser un adorno allá. También. Bueno, quiero que sepas que en el cielo no va a haber templo. O sea, el cielo es el templo, es toda la ciudad es el templo. Entonces lo que está diciendo es que en esa ciudad, en el cielo, Él va a ser una columna ahí. Ahora, en el templo, cuando habla de la columna en el templo, está hablando también del liderazgo, de un lugar de privilegio. Cuando la Biblia se refiere a la columna en la iglesia, hablando de Jacobo, Jacobo fue columna en la iglesia en Jerusalén. Está hablando de un líder en la iglesia en Jerusalén, una persona que estaba ahí para hacer referencia, una persona que estaba ahí para cuidar de la iglesia. Él era columna. Se le llama Jacobo columna en la iglesia en Jerusalén. Yo quiero preguntarte aquí hoy, ¿es usted una columna en Impacto? O sea, ¿sabes cuál es la función de una columna? Sostiene un edificio, ayuda a soportar. Un edificio sin columnas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay columnas? Se caen. Y cuando las columnas son débiles, cualquier viento las bota. Entonces, para que una iglesia sea fuerte, se necesita que hayan columnas también aquí. ¿Qué significa ser columna? Significa ser una persona que está aquí para cuidar la iglesia, para apoyar la iglesia. ¿Saben? Cuando hay problemas y todo el mundo sale corriendo, las columnas quedan ahí para sostener. Cuando hay necesidad, ¿qué hace la columna? La columna está ahí para apoyar, para sostener. Jacobo era columna en la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos de aquí son columna en la iglesia en Impacto? Que están aquí para apoyar la iglesia. Que cuando hay necesidades no es que salen corriendo, están aquí sosteniendo, apoyando. Yo quiero ser columna en Impacto y yo espero que usted sea columna en Impacto también, para que cuando estemos allá el Señor lo ponga como una columna allá. Lo interesante es que queremos ser columnas allá sin ser columnas aquí. Necesitamos ser columnas aquí, para que cuando entremos allá seamos puestos también como una columna en el templo de Dios. La siguiente recompensa dice en el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y como les decía, en el cielo todo es el templo. Está la presencia de Dios, no hay un edificio, todo es el templo. Y dice, y nunca más saldrá de allí. La idea es que no lo van a sacar, no lo van a sacar del templo. No lo van a sacar del cielo. Algunos se han preguntado si uno en el cielo puede perder su salvación o salir de ahí, pero lo que Dios dice es que una vez que entra, nunca más lo van a sacar de ahí, nunca. Es seguridad de permanencia. Y luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La siguiente recompensa es que Dios va a escribir en esta persona el nombre de Dios, va a escribir también el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesucristo. Él va a escribir sobre él. Hermanos, hoy en día están muy de moda los tatuajes y la gente se anda rayando toda. Y no estoy aquí para señalarte, si no te has rayado, no te rayes. Un día el Señor te va a rayar. Espera. Si hay algo que debemos de anhelar tener en nosotros, es el nombre que Él va a escribir en nosotros. Su nombre.
el nombre de la ciudad y el nombre de Jesús. Si hay algo que debemos anhelar tener, es eso. Nada más. Ahora, ¿cuál es ese nuevo nombre de Jesús? Porque es un poco complicado. Y mi nuevo nombre dice, ¿cuál es ese nuevo nombre de Jesús? En Filipenses capítulo 2, la Biblia dice que a Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y al final del capítulo dice cuál es. Del versículo dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces Dios le dio un nombre a Jesús sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Otros piensan que es un nombre totalmente nuevo que nosotros no conocemos de Jesús. Pues la verdad no sé, pero voy a descubrirlo un día cuando el Señor lo escriba en mí. Y yo espero que usted también pueda descubrir cuál es ese nuevo nombre de Jesús. Si usted está aquí esta mañana y todavía no tiene una relación con Jesús, yo quiero animarle hoy a poder poner su fe en Jesucristo y poder gozar de todas esas promesas que el Señor tiene para sus hijos. La Biblia dice, ¿quién es el que vence al mundo? Hermanos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted aún no ha puesto su confianza en Jesús, no ha entregado su vida a Jesús o no está viviendo de la manera que Jesús espera, yo quiero animarle esta mañana a comprometerse con Él, a poner su mirada en Él, a depositar toda su fe, su vida, su confianza, su futuro en Él.